Buenas tardes, maestro. Este es el grupo 3, conformado por Ceballos, Altamirano, Pinela y Mite. Los temas que vamos a ver son el proceso contable, la partida doble y la clasificación de las cuentas. A continuación, compañero Mite. Tienes el micrófono apagado. La partida doble. La partida doble es el método más generalizado de la contabilidad moderna. Consiste en realizar una doble anotación en una cuenta, donde entra el importe, el debe, y en otra en la que sale el haber. Esto quiere decir que todo asiento contable, la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos. Este principio fue introducido por su creador, el matemático italiano Fray Luca Pacioli, a finales del siglo XV. El sistema de partida doble es el método o sistema de registro de las operaciones contables más usado en la contabilidad. Las notaciones que involucran las dos partidas debe y haber se denominan asiento contable. Este sistema se asemeja a una balanza en equilibrio, ya que dentro de un asiento contable la suma de los conceptos del debe y del haber siempre tienen que ser iguales. Ante los modernos sistemas de procesamiento de datos, se sostiene la convivencia de separar los conceptos activos y pasivos y resultados en unas sendas o columnas para convertir al diario en un soporte de calidad informática. Los principios de los asientos contables. Este método para registrar operaciones contables se basa en una serie de principios fundamentales que fueron desarrollados por Luca Pacioli y que establecen que en cada asiento el que recibe es el acreedor y el que entrega es el deudor. No hay deudor sin acreedor y no hay deudor sin acreedor. La suma de los valores que entran deben ser iguales a las que salen. El deudor que debe existe porque hay un acreedor que tiene. Las pérdidas se dividen y las ganancias se acreditan. El reflejo práctico de este método son los libros diarios y mayor, así como el balance, compuesto de un activo y un pasivo. De esta forma, el asiento contable es la forma de anotar operaciones en el diario y tiene un debe a la izquierda y un haber a la derecha. Toda anotación en un lado una contrapartida en el otro. El mayor, con el mismo formato, recoge las operaciones en una misma cuenta. La contabilidad como ciencia fue de la mano del comercio y la ganadería y agricultura, o la industria. Incluso se contrataron registros contables entre los egipcios y, por supuesto, entre los romanos. Además, el origen del dinero fue un paso necesario para su desarrollo, ya que el trueque no requería ninguna anotación. Sin embargo, fue Fray Luca Bartolomeo de Pacioli el padre de la partida doble. Durante el Renacimiento veneciano desarrolló un sistema basado en otro, utilizado por los comerciantes de la época. En su trabajo ya aconsejaba el uso de los otros libros que son el diario, mayor, balances e inventario. Sus aportaciones dieron inicio a la contabilidad moderna. A continuación, mi compañera Altamirano. El debe tiene por objetivo registrar en términos financieros todas aquellas transacciones que impliquen que una empresa o una cuenta ingrese o reciba. El haber presenta la finalidad de registrar todas aquellas operaciones que representen la salida o entrega de una cuenta o de la compañía. ¿Qué es lo que va en el debe y en el haber? Los ingresos y los débitos se apuntan en el debe de una cuenta, reflejando un cargo a la cuenta. Los gastos y los créditos se anotan en el haber, reflejando un abono en la cuenta. El debe y el haber son los apuntes agrupados que relacionan dos o más cuentas entre sí y que tienen origen en la misma operación. Estos apuntes se registran en orden cronológico en el libro diario, siendo el primer asiento el asiento de apertura. Así quedan representados los elementos iniciales del patrimonio del emprendimiento. Para realizar los asientos contables es necesario saber sobre la dinámica de la cuenta, que son las que describen las transacciones más comunes o generales bajo el formato de débito y créditos, sin agotar las posibilidades que cada una de ellas admite. Dinámicas de cuentas del activo son dinámicas y aumentan o disminuyen con las diferentes operaciones de la empresa, por lo que no son acumulativas y presentan saldos reales para la empresa. El saldo de las cuentas, por lo tanto, se presentan como una diferencia entre sus movimientos, débitos y créditos. Distinguir la clase de cuenta
Esto es saber claramente qué cuenta intervienen según sea el caso. Veremos más adelante si pueden ser del activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gastos o costos. La clasificación de las cuentas contables, los activos son los que reflejan todos los bienes y derechos de una empresa, ya sean tangibles o intangibles. Los pasivos muestran las obligaciones que tiene un negocio con alguna entidad. Por ejemplo, el compromiso que tiene una empresa de pagar algún préstamo. A continuación, mi compañera Pineda. Otra de las clasificaciones de las cuentas, según el grupo al que pertenece, están los ingresos, los costos de ventas y gastos. El ingreso, que son las cuentas que reflejan los beneficios obtenidos por la empresa por prestar sus servicios comerciales o producir bienes. Dentro de este grupo están las cuentas ventas, arriendos, también servicios prestados, intereses y comisiones ganadas, etc. Costos de ventas. Son las cuentas referentes a los bienes necesarios para la producción o comercialización, tales como materia prima o inventarios por la venta. Gasto. Este grupo incluye los pagos por servicios o bienes de consumo inmediato que no serán recuperados por la empresa, pero que son necesarios para su fundamentalismo. Por ejemplo, gasto arriendo, gastos sueldos y gastos de publicidad, etc. Según el saldo que tienen por naturaleza. Cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Cuentas deudoras. Son todas las cuentas de activo, de gastos y de costos de ventas. Cuentas acreedoras son todas las cuentas de pasivo, patrimonio y ventas, según el balance en el que pertenece. En este grupo están las cuentas del estado de pérdidas y de ganancias, que son las cuentas de ventas, costos y de gastos. También están las cuentas de balance general, que son las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. En un esquema general, podríamos observar el manejo de cuentas de la siguiente manera. Por ejemplo, estados de pérdidas y de ganancias, donde está el debe y el haber, y dentro del debe están los gastos, y dentro del haber están los ingresos. También está el balance general, donde por un lado tenemos el activo y por otro el pasivo, incluyendo el patrimonio. Una de las muchas cosas que no debemos olvidar es que siempre se debe de cumplir la ecuación contable, la cual es activo igual pasivo más patrimonio. Gracias.